Buenos días. Comenzamos hoy el estudio del último de los bloques que conforman nuestro temario, dedicado a la historia de la España actual, o lo que es lo mismo, al periodo comprendido entre 1975, muerte del dictador, de Franco, y el año 2004, el momento de las elecciones generales que suponen el retorno del PSOE, dirigido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, al gobierno. Este marco temporal, estos casi 30 años que vamos a estudiar, van a ser distribuidos en tres grandes epígrafes. El primero, dedicado a los inicios del reinado de Juan Carlos I, a la transición democrática propiamente dicha. El segundo, al estudio del marco constitucional que se deriva de este proceso político, es decir, al estudio de la Constitución de 1978 y al sistema democrático que se conforma con ese texto legal, así como a una de sus particularidades, que es la creación de un Estado autonómico con atención al Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y finalmente al estudio de la evolución política de los distintos gobiernos democráticos que desde 1975 hasta la actualidad, especialmente aquellos que se van a poner en marcha ya después de la Constitución de 1978 y que han venido marcando el desarrollo de las últimas décadas de la historia de España. Sin más, vamos a empezar con una de las imágenes más icónicas de este periodo. Españoles, Franco, amo. Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: arriba España, viva España. Bueno, este que acabáis de ver es el comunicado que el entonces presidente del gobierno, Arias Navarro, va a transmitir a través de Radio Televisión Española, entonces la única cadena de televisión que emitía en España, informando a los españoles de la muerte de Franco y leyendo lo que se conoce como el testamento político de Franco. Como veis, la emotividad salió a relucir en las palabras, en los gestos del propio presidente del gobierno, y este comunicado, y sobre todo el hecho que está transmitiendo, esto es la muerte de Francisco Franco, va a plantear una situación a la que el propio régimen ya venía dándole vueltas desde aproximadamente 1967-68, desde la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, y que no es otra cosa que la posible supervivencia o no del franquismo. Evidentemente, estas posibilidades se abren hasta el punto de que ya es un tópico historiográfico analizar el periodo de la transición española bajo los epígrafes de ruptura o reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el proceso de transición de la dictadura a la democracia va a poder ser concebido bien como una ruptura, la que separa a un régimen democrático como el que va a permitir la aprobación de la Constitución de 1978 y del régimen constitucional derivado de ella, que evidentemente es sustancialmente diferente de un régimen dictatorial como era el franquismo, y por otra parte el carácter de continuidad que en muchos aspectos, desde el punto de vista legal e institucional, va a mantener el franquismo con el nuevo régimen democrático. De tal modo que las posiciones entre quienes valoran el cambio de la transición como una ruptura o como una reforma, como digo, van a ser dos de los aspectos más
repetidos a la hora de analizar el periodo. No obstante, no todos los miembros del sistema anterior postulaban por su transformación, sino que tenemos un grupo, ya habíamos hablado de ellos en temas anteriores, a los que conocíamos como el búnker, que van a mantener posiciones de lealtad al propio régimen franquista, considerando que es posible un franquismo sin Franco. Estos inmovilistas, que vendrían representados en la figura de Girón de Velasco, al que veis en la imagen, el presidente de la Asociación de Excombatientes, van a considerar que el franquismo es una solución adecuada no solo a las circunstancias de España en ese momento, sino incluso al contexto internacional en una Europa occidental donde se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial regímenes democráticos y donde se ha iniciado un proceso de integración económica, la Comunidad Económica Europea, que se derivará luego a posiciones políticas. No obstante, dentro del propio régimen franquista van a ir surgiendo distintas vías reformistas, es decir, aquellos que consideran que el franquismo fue una excepción histórica, es decir, un régimen resultado de una circunstancia traumática como fue la guerra civil, que tuvo una justificación histórica en ese hecho guerra civilista y que la desaparición de Franco lo deja sin sentido, de tal modo que hay que proceder a su reforma, a su transformación en un régimen homologable a los que existen en Europa occidental. Estos reformistas van a ir formando parte de algunos de los últimos gobiernos franquistas. Hay figuras como José María de Areilza, uno de los miembros de la delegación española en la entrada de España en la ONU en 1955, Manuel Fraga Iribarne, responsable de la ley de prensa que hemos estudiado, que va a suponer una relajación en las normas de la censura de la última etapa de la dictadura, impulsor desde el Ministerio de Información y Turismo de algunos de los eslóganes de mayor duración y éxito de la historia de España, como el conocido Spain is Different, o el que había sido preceptor del rey Juan Carlos I, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, y que va a diseñar, va a ser finalmente el que diseñe el modelo de transición política. Las posturas de los distintos miembros de este franquismo reformista van a diferir en cuanto al papel que hay que desempeñar en gran medida. El hecho de que se pretendiese proceder a una transformación no hace que todas las propuestas de reforma sean equivalentes, y en ocasiones las propias diferencias personales que hay entre los distintos dirigentes van a tener una repercusión importante en el proceder y en el desarrollo de los acontecimientos. Por su parte, la oposición al franquismo, agrupada en lo que se va a conocer como Platajunta, resultado de distintas propuestas aupadas o inspiradas por comunistas y socialistas, lo que se va a llamar la Plataforma Democrática o la Junta Democrática, y que popularmente la prensa va a denominar Platajunta, consideran que el franquismo es un régimen acabado, que la sucesión en la figura de Juan Carlos I no es otra cosa que un paréntesis llamado a tener el mismo desenlace que había experimentado la dictadura salazarista en Portugal tras la muerte de Salazar, y una transición, como digo, hacia un régimen republicano que poco tendría que ver con el franquismo. El franquismo, evidentemente, no va a desaparecer de la noche a la mañana. La muerte de Franco no va a suponer la descomposición del Estado franquista. Las instituciones franquistas y el procedimiento de sucesión previsto en la ley de sucesión va a aplicarse, y
vamos a ver cómo apenas 2 días después de la muerte de Francisco Franco, Juan Carlos I, que había sido ya designado sucesor a título de rey, va a jurar como nuevo rey de España. El nuevo rey va a encargar la dirección del gobierno a Arias Navarro, el que había sido el último presidente del gobierno franquista, y en definitiva parece que se abre una puerta de cierta continuidad, al margen de que el propio rey va a ir transmitiendo sus deseos de inicio de una nueva época marcada por la reconciliación de los españoles. Este gobierno de Arias Navarro, en el que van a estar representados figuras muy importantes del proceso reformista, y de hecho se van a encontrar en él los protagonistas más destacados de este proceso, va a verse sometido a notables tensiones, tanto a izquierda como a derecha. Estas tensiones, que acabarán por agotar la confianza que el rey había depositado en Arias Navarro, y a decantar el proceso de transición ante una de las propuestas, en concreto la que va a impulsar el que era entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. Hablaremos de esto más adelante. Esta que estáis viendo es el discurso que va a decir el propio rey Juan Carlos en su toma de posesión, en su proclamación como rey. Es un texto relativamente largo en la que se elogia la figura de Franco, se recuerda el valor fundamental de la monarquía como institución que resguarda ese principio de continuidad en la historia de España, y se inicia se deslizan determinados mensajes muy tímidos desde el punto de vista de la oposición al franquismo en relación a los cambios que esta nueva etapa estaría dispuesto a asumir. En vez de leerlo, pues vamos a escuchar un fragmento. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Franco acaba de morir. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Pero el luto oficial se levanta aquel día por unas horas para que el sucesor de Franco sea proclamado rey de España una vez haya cumplido lo dispuesto en la ley de sucesión del régimen. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y único al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Este es el párrafo más aplaudido de un discurso fundamentalmente moderado que no inquieta a los continuistas, pero sí desalienta a la oposición democrática. Y ello a pesar de la valiente mención que el rey hace de su padre, don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la monarquía española. Excluido por Franco de la solución monárquica con que el general quiso dotar a España tras su muerte, don Juan de Borbón encarna justamente el tipo de monarquía liberal y democrática que el franquismo no tolera. Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos, pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Aunque ha sido elaborado con todas las cautelas que el momento político requiere, el discurso contiene de todos modos algunas alusiones tenues a los propósitos reformistas que abriga el rey. Por ejemplo, el anuncio de que se abre una etapa nueva, que va a estar basada en el consenso nacional y la afirmación de que el rey lo va a ser de todos los españoles sin discriminación alguna. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Al dirigirme como rey desde estas cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Bueno, estas palabras, como indica Victoria Prego en este documental, no van a resultar tranquilizadoras para aquellos miembros de la oposición al franquismo que consideraban que el régimen no podía evolucionar hacia un sistema democrático, lo que va a suponer que el nuevo gobierno, el que va a encabezar Arias Navarro y que va a ocupar los últimos meses de 1975 y parte del año de 1976, se vaya a encontrar con una fuerte oposición. Este gobierno está presidido por Carlos Arias Navarro, como digo, el último presidente del gobierno con Franco, el primero con el rey Juan Carlos, y que indica una cierta continuidad entre un periodo y otro, y donde se encuentran algunas de las figuras más importantes del reformismo franquista. Como vicepresidente segundo se encuentra la figura de Manuel Fraga Iribarne, como ministro de Asuntos Exteriores José María Laleiza, otro de los pesos pesados de este reformismo franquista. Como ministro de Trabajo, la figura de José Solís, denominado la sonrisa del régimen, que resulta, como digo, una de las personalidades quizás con mejor imagen pública, en cuanto que había sido el encargado de dar a conocer muchas de las reformas del último franquismo, y como ministro secretario general del movimiento, un joven político, Adolfo Suárez, que había desarrollado su carrera política
en Ávila, de donde era originario y donde había ejercido cargos como gobernador civil y había figurado como director de Radio Televisión Española antes de alzarse, como digo, con este cargo de escaso peso político real, pero de una importante fuerza simbólica. Este gobierno se va a ver enfrentado a una importante oposición de signo izquierdista que va a hacer de la huelga y de la manifestación una forma de expresión de su poder de convocatoria. En gran medida se pretende desbordar al gobierno con toda una serie de manifestaciones, huelgas que pongan de relieve el carácter dictatorial que, en su opinión, todavía mantendría la institución del régimen y que forzase un proceso constituyente diferente. Aquí veis distintas imágenes. Esta es una de las fotografías probablemente más icónicas del periodo, con este niño con el brazo, con el puño alzado en una manifestación en Madrid. Entre los acontecimientos más graves de estos días van a encontrarse los disturbios en Vitoria, donde un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía se va a saldar, como veis en la noticia, con 2 muertos y más de 30 heridos. Esta situación va a suponer un importante reto al gobierno, un reto que en gran medida el vicepresidente Fraga no quería perder, no quería verse superado, de ahí una famosa frase suya de la calle es mía, en tanto que consideraba que el proceso de transición se tendría que hacer una vez que la oposición política fuese consciente de su debilidad desde el punto de vista negociador a la hora de iniciar el proceso de transición. Sin embargo, los problemas a este primer gobierno no solo vienen desde la oposición antifranquista, sino que también se producen dentro de las distintas familias del propio régimen. En Montejurra, en Navarra, en 1976, en un encuentro entre distintas facciones del movimiento carlista y, por tanto, de uno de los sectores que constituían ese movimiento nacional, se va a producir un enfrentamiento entre estas facciones con el resultado de algún muerto. Esta tensión que surge también entre los sectores más integristas, más inmovilistas del régimen, muestra el malestar que el nuevo gobierno ha generado, tanto a izquierda como a derecha, y las dificultades o la incapacidad del propio gobierno para encauzar esta situación. Esto va a hacer que en una entrevista en el extranjero el propio rey Juan Carlos califique de desastre total al gobierno de Arias Navarro y este presenta su dimisión. Con la dimisión de Arias Navarro se abre un problema a la hora de poner en marcha el proyecto político que impulsa el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, con el propio apoyo del rey Juan Carlos y que podría venir resumido en la expresión de la ley a la ley. El proyecto planteaba un proceso de reformas hacia una monarquía constitucional democrática en la que el texto constitucional fuese una derivación de la propia legislación de las leyes fundamentales del franquismo. Para ello era necesario contar con un presidente del gobierno dispuesto a seguir este papel, esta guía, y que esté dispuesto también a desempeñar, a dejarse guiar por el planteamiento preparado por Torcuato Fernández Miranda, algo al que la personalidad política de figuras como Fraga o Areilza hacían poco viable. El elegido va a ser Adolfo Suárez, como decíamos, una figura de escasa relevancia política hasta ese momento, aunque
estrechamente vinculada con el propio movimiento, desempeñando, como hemos dicho, cargos tanto de ámbito regional como de ámbito nacional en la propia administración tardofranquista, y que para ser elegido presidente del gobierno tenía que estar propuesto por una terna para que el rey pudiera escogerlo. Esa decisión va a obligar a Torcuato Fernández Miranda, desde su posición de presidente de las Cortes, que tenía que llevar esta propuesta a la presidencia del gobierno, tal y como planteaba la ley orgánica del Estado, de conseguir que Adolfo Suárez aparezca en la terna de candidatos. Esto va a permitir que en 1976 el rey Juan Carlos I escoja a Adolfo Suárez como nuevo presidente de gobierno. Como digo, Suárez, que es un político joven en este momento, rondando la cuarentena, va a encarnar el plan político diseñado por Torcuato Fernández Miranda y que va a tratar de evitar esa cesura, esa ruptura entre el régimen franquista y el nuevo régimen político. La herramienta para conseguir esto va a ser la Ley para la Reforma Política. La Ley para la Reforma Política es una ley de muy poco articulado, de un escaso texto legal, con carácter de ley fundamental, es decir, con ese carácter que tenían determinadas leyes del Estado franquista de carácter fundamental y que decíamos que sustituían a la Constitución en el modelo de la democracia orgánica franquista, y que además se va a someter a referéndum de acuerdo con lo dispuesto en la propia ley franquista, también ley fundamental, ley de referéndum, en diciembre de 1976. Esta ley para la reforma política precisa pasar por dos procesos que le otorguen legitimidad. Por una parte, el propio Parlamento franquista, las Cortes franquistas, tendrán que suicidarse, es decir, tendrán que dar el visto bueno a una norma que en sentido estricto supone su abolición, es decir, la apertura de un nuevo periodo político diferente al propio franquismo, y en un segundo paso tiene que contar con el apoyo masivo de la población española frente a la oposición, al boicot que la oposición antifranquista le va a plantear a este proceso. Va a superar, como veremos, ambos requisitos, habiendo conseguido una amplia mayoría en las Cortes franquistas para ver su aprobación, y consiguiendo luego en un referéndum con una amplísima participación un abrumador apoyo popular, de tal modo que la vía que marcaba la ley para la reforma política va a verse legitimada no solo por la propia institucionalidad franquista, sino en gran medida por el pueblo español, obligando de esa manera a la participación de las fuerzas antifranquistas en el proceso constituyente que se abre en ese momento. Un proceso constituyente que se va a ir viendo preparado con la progresiva legalización de las fuerzas políticas que se encuentran ya legalizadas todo en los primeros meses del año 1977, con la excepción del Partido Comunista de España. Esta excepción es especialmente notable porque el Partido Comunista de España encarna la oposición antifranquista más marcada, de mayor peso, de mayor tradición y fortaleza en sus apoyos, y por otra parte porque el Partido Comunista de España encarna el modelo rupturista más desarrollado. El Partido Comunista va a ser legalizado en la Semana Santa de 1977, de tal modo que cuando se realicen las primeras elecciones, las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1977, el abanico electoral al que van a poder dirigir sus votos los españoles abarcan desde partidos que defienden una clara continuidad del franquismo hasta los elementos rupturistas de las fuerzas comunistas o incluso de más allá del Partido Comunista de España.
El gobierno Suárez en 1976 va a hacer aprobar una primera amnistía que va a entrar en vigor entre julio del 76 y marzo del 77 y que afectará a los presos por delitos políticos, entre los que se incluyen los delitos terroristas, lo que va a suponer la salida de prisión de algunos terroristas condenados por sucesos como el famoso proceso de Burgos o a los dirigentes de comisiones obreras condenados en el proceso 1001 que vimos anteriormente. Se disuelve el Tribunal de Orden Público en diciembre de 1976, ese tribunal extraordinario que suponía la encarnación del proceso represivo del tardofranquismo, como vimos en el tema anterior. Se legaliza el derecho de huelga, una práctica que ya se venía realizando en meses anteriores, como vimos cuando hablábamos del gobierno de Ares Navarro, pero ahora a partir del reconocimiento de ese derecho no solo de manifestación, sino de huelga. Del mismo modo, se aprueba en abril del 77 la libertad sindical, esto es, la posibilidad de que las distintas formaciones sindicales, sin tener que estar integradas en el sindicato vertical, puedan ejercer su acción sindical. Y se aprueba en marzo de 1977 la ley electoral, una ley electoral que en líneas generales va a mantenerse hasta hoy. Es una ley que enmarca una circunscripción provincial con un sistema proporcional y mayoritario, aplicando la denominada ley DON, que favorece la formación de mayorías estables. La ley para la reforma política plantea lo siguiente. Como veis, la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. Un reconocimiento no solo de ese imperio de la ley, sino del carácter fundamental de los derechos personales. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga las leyes. El artículo 2 señala que las Cortes se componen de Congreso de los Diputados y Senado, es decir, articula un nuevo marco representativo, más allá de las Cortes franquistas. Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El rey podrá designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte de los elegidos. Y se establece la duración del mandato de diputados y senadores de 4 años. El Congreso y el Senado establecerán sus propios reglamentos y el presidente de las Cortes y del Consejo de Reino será nombrado por el rey. La iniciativa de reforma constitucional, es decir, la vía por la que se podría aprobar una nueva Constitución, corresponde al Gobierno o al Congreso de los Diputados. Y cualquier reforma constitucional necesita la aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Congreso y Senado, la deliberación por parte del Senado del texto aprobado en el Congreso y la corrección de esas discrepancias. El rey, antes de sancionar la reforma constitucional, deberá someter el proyecto a referéndum. Como veis, lo que marca la ley para la reforma política es el itinerario, la vía que ha de seguir el proceso constituyente que esta ley está abriendo. Como disposición transitoria se señala el tamaño de las Cortes, como veis, un Congreso de 350 diputados y 207 senadores, algo que continúa en la actualidad, y se le dota a esta norma del carácter de ley fundamental. De tal modo que la ley para la reforma política, no deja de ser otra cosa que una ley franquista, pero es una ley franquista que lo que hace es abrir un proceso de reforma constitucional de carácter democrático. Como digo, la ley para la reforma política ha de pasar un primer trámite, que es la aprobación en las Cortes, algo que consigue de forma mayoritaria. Los procuradores franquistas de forma abrumadora van a apoyar este proceso, aunque como vemos va a abrir un proceso constituyente. Y el segundo punto es lograr el apoyo popular.
un apoyo popular que obligue a la oposición política a participar en este proceso y que solo se podría conseguir a través de, como vemos, un referéndum sin ningún tipo de manipulación y con un apoyo masivo. Desde el propio gobierno se estimula la participación en el referéndum, como es tu voz es tu voto, algo que van a hacer algunas formaciones políticas. Aquí veis también este habla pueblo como propaganda institucional, o como vamos a escuchar con el apoyo de algunas de las nuevas formaciones políticas como Alianza Popular, un partido de centro derecha de carácter conservador que impulsa el antiguo ministro y ex vicepresidente Manuel Fraga. Alianza Popular recomienda el voto favorable en el referéndum por las siguientes razones. Primero, por lealtad a España. España se encuentra en medio de una transición compleja, en un momento difícil de la historia del mundo, entre una gran etapa que acaba de terminar y la que va a comenzar. Tiene derecho a que todos ayudemos a nuestra patria sin plantear más cuestiones previas y entrando cuanto antes en los nuevos procedimientos. En segundo lugar, por lealtad al rey. El rey ha hecho cuanto ha estado en su mano, con su fuerte personalidad y con el prestigio de la institución, para orientar las cosas en la buena dirección. Tiene derecho a la ayuda, al apoyo de todos los españoles. En tercer lugar, por lealtad al pasado. Ha sido un buen pasado de estos 40 años. Es necesario conservar todo lo que debe conservarse de él. Por eso la ley prevé prudentemente un periodo progresivo de reformas con garantías, con referéndum en cada nuevo paso. Pero también hay que decir, en cuarto lugar, por lealtad al futuro. Los jóvenes tienen derecho a participar. Nuevos grupos tienen derecho a mayor intervención. Hay cauce suficiente en la ley para un curso suficiente de reformas profundas e importantes. Y yo añadiría personalmente, por lealtad a mí mismo, no en vano llevo 20 años defendiendo el curso de las reformas como más apropiado para el país. Y dicho esto, es evidente que la ley, como todas, es discutible. Pero ha sido discutida. Y discutida por los grupos políticos, por la prensa, por las clases. Nosotros mismos hemos presentado unas enmiendas. Unas aceptaron, otras no. Es, en definitiva, un buen compromiso viable, que es lo que tiene que ser una ley. Frente a ellas se puede votar que no. No conozco a nadie que públicamente ponga este punto de vista. Se puede votar que sí decididamente, y es lo que nosotros vamos a seguir recomendando. Se podría aceptar el voto en blanco porque sería un acto de participación ciudadana con una reserva. Lo que, en mi opinión, en el de nuestro grupo, no se puede aceptar es la política de abstención. Primero, porque si una ley es buena hay que decirlo, y si es mala hay que decirlo también. Una actitud indecidida no es éticamente válida. Hay luego una cierta pillería en apuntarse todos los que no pueden votar porque están enfermos o porque por otra de pereza no asisten ese día a los comicios. En tercer lugar, yo creo que tomar con una mano lo que se ofrece en la reforma y no reconocerlo como algún gesto tampoco es un gesto políticamente válido. Y diré más, habrá algunas zonas, quizá no muchas, en las cuales el propugnar de una forma o de otra, con una cierta coacción moral, la no participación en el voto, es una forma de negar incluso el derecho al secreto del voto y una presión inadmisible. Dicho esto, yo entiendo que el referéndum es un buen comienzo de la participación ciudadana. Hay sistemas políticos que solo exigen lealtad y disciplina. Otros, la democracia, exigen participación diaria, trabajo, estudio, mutua educación. En definitiva, enfrentamiento con los problemas. Es una buena experiencia, al mismo tiempo que abrimos paso jurídico con la reforma, abrir paso con el ejemplo a esta nueva etapa. A quienes les parezca poco el cambio, les digo que el tiempo no respeta lo que se hace sin contar con él y que la ley contiene efectivamente suficientes elementos para ir progresivamente en un camino de todas las reformas que el país requiere. Y a quienes les parezca demasiado y es en poco tiempo, debo decirles también con toda sinceridad que hay tiempos en que el reloj de la historia se acelera. Estamos en uno de ellos. El propio Franco, en su admirable y ejemplar testamento político, reconoció que eran necesarios cambios. Hagamos pues un gran esfuerzo porque eso se haga cuanto antes y eso sí con las garantías necesarias. Tengo una fe profunda en nuestro pueblo y en el futuro de España. Que sea este momento del referéndum un gran momento en que demostremos todos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro deseo de apoyar y participar a la España que se abre en el último cuarto de siglo.
Estas palabras de Manuel Fraga reflejan lo que van a ser los apoyos dentro del reformismo, que como digo, van a volcarse por intentar un apoyo masivo a esta ley de la reforma política. Sin embargo, desde la oposición integrada en esa expresión que hemos llamado la Plata Junta, donde están representantes de la oposición, tanto socialista, agrupada alrededor del Partido Socialista Obrero Español y de otras fuerzas, como sobre todo la oposición comunista del Partido Comunista de España, con su amplia acción antifranquista a lo largo de los últimos años del franquismo y, como digo, expresión clara de ese antifranquismo, se va a plantear la abstención como forma de rechazo. Por eso, en el propio discurso que acabábamos de oír de Fraga, en esa manifestación, se señalaba que lo que le parecía incorrecto era la no participación, la abstención. Esta abstención es lo que reclama, como digo, la oposición antifranquista. Aquí veis parte de esa propaganda señalando que es un referéndum sin libertades y que se trata de un referéndum franquista. Por su parte, los sectores inmovilistas habrían defendido la negativa a la ley para la reforma política, entendiendo que habría una puerta al proceso de desmantelamiento del franquismo, como en realidad era, y van a impugnar ese proceso solicitando el voto negativo. Como veis, esta propaganda en la que se señala que Franco hubiera siempre dicho no y que se esconde detrás de esta norma un engaño al propio legado franquista. Como digo, las posiciones contrarias a la ley para la reforma política van desde los sectores inmovilistas que postulan su rechazo, es decir, a los que habría que contar de acuerdo con los votos negativos a esta norma, mientras que la oposición antifranquista va a impulsar la abstención al referéndum, considerando que esta participación no sería más que un proceso de legitimación del franquismo. El referéndum se realiza en diciembre de 1976, con un censo, como veis, de 22 millones de personas, de más de 22 millones y medio de personas, de los que van a votar algo más de 17 millones y medio, alrededor del 77,8%, es decir, una votación muy amplia. La abstención va a quedarse únicamente en el 22,2%. Si comparamos estos valores con los resultados que van a presentarse de la secuencia histórica de las elecciones a elecciones generales, pues vemos que la abstención ha sido la habitual en este tipo de procesos. Por tanto, este llamamiento de la izquierda antifranquista a la abstención va a ser un fracaso. El censo la población va a votar mayoritariamente y va a votar abrumadoramente a favor. Como veis, el 94%, o lo que es lo mismo, un 73% de los españoles con derecho a voto, es decir, 3 de cada 4, van a votar a favor de esta vía. Esta segunda prueba que supera la ley para la reforma política va a consolidar el itinerario del proceso reformista que se abre a partir del año 1977 con la convocatoria a las Cortes Constituyentes que se van a realizar con las elecciones en junio del año siguiente. El proceso de transición no va a ser un proceso tranquilo. Estas elecciones a Cortes Constituyentes se van a ver interrumpidas por toda una serie de acciones violentas, terroristas. La más notable, el asesinato en
enero de 1977 de un grupo de abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España en un bufete en la calle de Atocha. Este asesinato, llevado a cabo por terroristas de extrema derecha vinculados a los sectores inmovilistas del régimen, tenía como objetivo descarrilar este proceso de transición pacífica, consiguiendo una respuesta violenta por parte de los miembros del Partido Comunista de España y, como digo, haciendo descarrilar todo el proceso en una escalada de actos violentos, de acciones y represalias. El Partido Comunista de España, sin embargo, va a organizar una manifestación de repulsa multitudinaria que va a desarrollarse por las calles de Madrid con una acción de control de este acto multitudinario muy estrecho por parte del propio partido. Recordad que en este momento todavía el Partido Comunista es un partido ilegal y que va a suponer uno de los hitos que impulsen el proceso de legalización del Partido Comunista de España. Unos meses antes de la legalización, creo recordar que en marzo de 1977, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, que vivía exiliado en Francia, va a entrar de incógnito, disfrazado con una peluca en España, siendo detenido y puesto en libertad a las pocas horas. Tras una reunión que mantiene con el presidente del gobierno y consiguiendo una serie de compromisos por parte del dirigente comunista, como es la aceptación de la monarquía o de la propia bandera constitucional, Suárez va a impulsar la legalización del Partido Comunista de España en la Semana Santa de 1977, lo que le va a provocar algunas tensiones en el seno de su ejecutivo, sobre todo con los denominados ministros militares, los que se encargaban de los ministerios del Ejército del Aire, de la Armada o del Ejército de Tierra. Estas son imágenes de la celebración de la legalización del Partido Comunista de España el 9 de abril de 1977. Esta legalización se convierte en un elemento fundamental porque otorga ese plus de legitimidad al proceso que se inicia con las Cortes Constituyentes, algo que otras fuerzas del antifranquismo tampoco deseaban. Por ejemplo, desde el Partido Socialista Obrero Español se pensaba que esta legalización se tendría que producir posteriormente para dar tiempo a la consolidación de una alternativa socialista, esperando o pensando que la acción antifranquista que había protagonizado el Partido Comunista a lo largo de todo el franquismo, convirtiéndose, como digo, en la cara más manifiesta de ese antifranquismo, podría dotar a esta fuerza política de una representación mayoritaria dentro de las fuerzas de izquierdas, algo que evidentemente a un Partido Socialista Obrero Español que estaba recomponiéndose en estos años, pues no era percibido como un proceso o un paisaje ideal, sino que lo que hubiera deseado es eso, un periodo de consolidación. No obstante, como digo, la decisión de Suárez tiene la lógica de dotar o consolidar aún más la legitimidad del proceso que se abre con las Cortes Constituyentes. Aquí veis una de las primeras apariciones después de la legalización en la Plaza de Toros del dirigente comunista Santiago Carrillo. Señores, no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo.
Pienso que este pueblo nuestro no quiere encontrarse fatalmente obligado a ver las cárceles llenas de gente por motivos ideológicos. Bueno, esta es la manifestación que va a realizar en Televisión Española Adolfo Suárez, que como político joven, habiendo dirigido la Radio-Televisión Española durante el franquismo, es consciente del papel que desempeñan los medios de comunicación y singularmente la televisión en estos mediados de los años 70. El discurso que emite por televisión para justificar esta legalización abre el periodo de elecciones generales que se van a celebrar el 15 de junio de 1977 y donde, como veis por esta fotografía, vamos a tener una participación de fuerzas políticas abrumadora. El votante español va a poder escoger entre un conjunto de candidaturas muy amplio que garantice esa pluralidad de las Cortes Constituyentes. De esto vamos a ocuparnos a partir del próximo día.